como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. En la operación técnica nos acompaña Cristian Lacerre y en los teléfonos María Laura. Esta noche está con nosotros el maestro Pablo Boyano, que nos va a hablar de su quehacer musical en Viena, capital de Austria, y en otros países europeos. Les recordamos los teléfonos de la radio: 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar, o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa está auspiciado por Editorial Algazul. Correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Bueno, como venimos haciendo últimamente, también hoy tenemos entradas para regalar a los oyentes: Derrame de Susana Torres Molina, que se da en el Teatro del Pueblo, queda en Avenida Roque Sáenz Peña 943, y las funciones son los sábados a las 18:30 y los domingos a las 19. Bueno, hay descuentos también para jubilados y estudiantes, aquellos que no logren tener su entrada. Y el montaplatos, el autor Harold Pinter, que fue Premio Nobel de Literatura 2005, un escritor, bueno, si fue Premio Nobel no tengo nada que decir, ¿no es cierto? Muy interesante las obras de él, que se da en el Teatro Belisario Club de Cultura, en Avenida Corrientes 1624. Y las funciones son los sábados a las 21 horas. Y como siempre, Javo Rocha y su grupo de teatro en el Vitral, Rodríguez Peña 344, los domingos a las 21:30. Bueno, y hoy, como yo quiero conversar con nuestro invitado de lujo, el director de orquesta, joven director de orquesta Pablo Boyano. Así que bueno, ustedes saben que los libros de Editorial Algazul están en venta en muchas librerías de Buenos Aires y cada vez están en más lugares en venta. Así que, no me tengo que olvidar, hoy es 15 de agosto. ¡Feliz días a las Marías! Y tengo muchas Marías para saludar y felicitar. Creo que una hermana tuya se llama, mejor dicho, creo que una única hermana tuya se llama María. ¿No es cierto, Pablo Boyano? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Muy bien, así que tenemos que saludar a tu hermana María. Sí, María. Pero tenés un hermano. También tengo un hermano. ¿Qué se llama? Juan María. Entonces a los dos. Sí. Muchas felicidades a estos dos Marías que tenés. Sí. Y yo también me llamo María. Bueno, ustedes saben, los oyentes que nos siguen desde hace tanto tiempo, te han escuchado ya otras veces acá, saben lo joven que sos, saben el trabajo que haces en Viena, cómo estás, aparte de todo lo que haces con los músicos que todos conocemos, cómo estás llevando a Europa la música argentina, la música, como dijiste vos, con orientación americanista, ¿no es cierto? Sí, bueno, esta es una rama musical que no existe de manera concreta, pero me interesa ir buscándola, encontrándola, organizarla, que yo últimamente me he volcado en el interés a compositores que han tenido inspiración en culturas precolombinas, no inspiración en materia técnica, no inspiración en elementos tonales, escalas de esas culturas, porque algunos no han accedido en su primer momento a estudios musicólogos, y en otros casos porque simplemente están librados a la fantasía. Pero yo en los últimos años me he estado volcando a la investigación sobre compositores que ya han pasado por el continente americano hasta hoy, que sigue habiendo compositores que con un lenguaje más actual
siguen escribiendo con la línea americanista. ¿Y eso te resulta complejo desde Europa o aprovechás cuando venís a la Argentina para hacerlo? No, es decir, yo poseo muchas partituras que con un largo estudio y un largo proceso a veces de depuración puedo lograr hacer que se interpreten. De todas maneras, yo debo admitir que en esto no estoy trabajando solo, ¿no? Hay varias personas, colegas, también compositores que se han mostrado sensibles a este aspecto y que tratan de no hacer afuera, olvidar de dónde venimos y mostrar también cuáles son nuestras riquezas artísticas. O sea que desde Europa están afirmando la cultura argentina, primero que nada en ustedes mismos y después en los demás. Podríamos decirlo, sí, de alguna manera, sí. Y hay un joven compositor, ¿no? Sí, hay un joven compositor, Esteban Bensecri, que... Un apellido que suena a música, sí, ¿no? Sí, bueno, el padre es un excelente director de orquesta, de una gran trayectoria, mi primer maestro, al que le debo casi todo, enormes, los más importantes pasos de mi vida, en la dirección orquestal y en el aspecto humano también. Y bueno, este año, como te había comentado, estuve en Rumania con la Filarmónica de Turgumures, haciendo un primer concierto que para mí fue realmente casi un sueño, un utópico, que lo pensé hace unos años, pero honestamente debo admitir que no pensé que hubiera tenido la posibilidad tan rápido de lograr hacerlo. Un concierto solo americanista, pero con una característica que quizás la encontramos en el libro de Ricardo Rojas, Eurindia. Esa hermosa palabra formada por dos conceptos. Eurindia remitiéndose a Europa y la India, esa tierra fantástica, esa tierra que un soñador se atrevió a descubrir, que encierra una mística, que encierra aún hoy todo un universo por conocer. Este concierto incluyó obras de Pascual de Rogatis, Esteban Bensecri y en la segunda mitad del concierto Dvorak, que para mí quizás habría que investigar mucho mejor quizás, pero para mí Dvorak es uno de los primeros compositores europeos que intenta tener una inspiración basada en culturas americanas. En este caso, el programa se organizaba de la siguiente manera. La primera hora fue Belkis en la selva, de Pascual de Rogatis, Tumbas incaicas, de Pascual de Rogatis, Inti Raymi, de Esteban Bensecri, inspirado en el rito al sol que tenían los incas, y en la segunda mitad la Sinfonía del Nuevo Mundo, la Sinfonía Popular de Antonín Dvorak, que por ejemplo en su tercer movimiento él explícitamente incita y dice que quiere tratar de imitar una danza indiana, americana, de Norteamérica, que para mí es uno de los primeros compositores que intenta europeo acercarse a lo americano y tener una inspiración. Entonces para mí este concierto fue muy importante desde el punto de vista de la unidad temática. Ajá. Que también fue muy interesante por ser todas obras sinfónicas, sin un solista, ¿no? Y creo que el gran desafío para mí era ver la reacción del público y fue extremadamente gratificante porque fue un público que ya en la primera mitad del concierto hizo que saliera 3 veces con los aplausos, que honestamente no lo siento propios los aplausos, sino lo siento para el compositor, en este caso para Esteban Bensecri. Y en la segunda mitad también se manifestó muy, muy alegre con la interpretación de la Sinfonía Dvorak. O sea, bueno, esto es... música muy distinta para lo que están acostumbrados los europeos, ¿no?
Bueno, es una música que... Y que haya gustado así. Quizás lo más difícil de esa música es que tiene ciertos elementos europeos y tiene ciertos elementos de América. Es Eurindia. Exacto, pero eso es lo más complejo. Porque lo más fácil sería sentarse y escuchar quizás un carnavalito. Quizás escuchar una típica música folclórica para identificarlo ya directamente con algo regional. Sí. Pero al referirnos a Eurindia es el punto crítico de crear, es fusionar dos cosas y lograr algo nuevo. Que creo que ahí es donde está el gran desafío. Porque si nosotros nos miramos aquí, reconocemos en el continente la influencia europea, por supuesto, en el mismo momento que tomamos un medio de transporte. Pero si aprendemos a ver en la naturaleza, si aprendemos a ver en el modo de interactuar de las personas, nos damos cuenta de que no somos Europa y nos damos cuenta de que hay una identidad diferente. Es difícil a veces llegar a ella y creo que es una identidad que se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir en la búsqueda, más hoy quizás que tenemos internet, ¿no? Que se globaliza todo, claro. se alisa, se achata, se así que empareja, a pesar de todo, los caracteres sociales son muy fuertes y internet jamás va a hacer que un alemán tenga el humor de un argentino, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno. Yo he visto, el maestro Pablo Boyano nos ha traído diarios que están escritos en alemán, donde reconozco, además del maestro, reconozco a Matías Aberdía y a otra argentina, una muy bonita chica que se llama Natalia Hertz. Y bueno, después hay unos muchachos allá, jóvenes. Sí, este es un concierto austríacos. Este es un concierto que hicimos con la Orquesta Musikverein Pressbaum del Requiem de Bruckner, creo que te comenté, sí. Donde, sí, Natalia... Los oyentes saben, porque yo muchas veces les comento dónde estás trabajando y dónde estás dirigiendo, dónde estás dirigiendo. Sí, este es un concierto donde se hizo el Requiem de Bruckner y Matías Aberdía interpretó el tenor solista, Natalia Hurst soprano solista, Victoria Rona, de nacionalidad austríaca, fue la contraalto y Francesco Puma fue el barítono italiano. Sí. Además me trajo unos pósters muy interesantes para ver, escritos uno en ruso y el otro en... Sí, el concierto que tuve en Ucrania con la Filarmónica de Kharkov está todo escrito en ruso. Sigo tratando de descifrar bien dónde están ubicadas las palabras, pero fue una gran experiencia también. Sí, debe ser interesantísimo, ¿no? Tocar en esos países que están un poco más allá de la Europa clásica, ¿no es cierto? Sí, yo honestamente me siento y sé que lo soy, muy privilegiado al tener la posibilidad de estar dirigiendo a ciertos niveles y en ciertos lugares tan distantes a lo que yo llamo hogar, que es Buenos Aires. También es una gran responsabilidad, por eso es que quizá cobró tanta fuerza la investigación sobre esta música que te estoy comentando. Así todo, sigo trabajando, por ejemplo, con mi orquesta. Hemos interpretado este año Friso Incaico, una obra de Luis Llaneo, que está fuera de catálogo, pero que me resultó muy interesante porque a pesar de no ser de una gran dificultad, hay un germen muy particular. Y a mí un asistente mío me comentó algo muy interesante. Para una melodía de esta obra, me dice, esto jamás lo hubiera pensado Brahms. Con un acorde menor, de séptima menor, una melodía tan sencilla, no lo hubiera pensado un compositor europeo. Entonces hay ciertas cosas que a pesar de que nos manejemos con la misma materia técnica, con los mismos elementos, armonía, melodía y contrapunto, que no se han inventado muchos más, hay siempre una semilla que diferencia la identidad
de dónde viene el producto final. Y es el ¿no? creador, ¿no? Es el creador, pero el creador también trae consigo ciertas cosas que en el subconsciente quizá lo hacen diferente, lo hacen decir yo soy de tal o cual lugar. El humor, lo que ha comido, lo que ha visto, la familia, el contexto social, un montón de cosas. Sí. ¿Es complejo dirigir una obra de Rogatis? Yo creo que dirigir una obra de un compositor que no se ha tocado en los últimos 100 años, desde el punto de vista técnico, puede a veces no ser complejo, pero desde el punto de vista de la responsabilidad que eso induce es muy complejo. Porque generalmente cuando abarcamos el gran repertorio, sinfonías de Bruckner, de Brahms, de Dvorak, podemos acceder sin ningún problema a través de internet a 50, 60, 200 grabaciones. Claro. Entonces, una obra que jamás ha sido grabada, tiene que haber un estudio muy profundo, muy serio y muy honesto sobre la partitura, tratando de buscar en todo momento no hacer brillar algo demasiado, sino buscar la originalidad y buscar la sensibilidad y el mensaje que el compositor quiso imprimir, quizás reduciendo nuestro ego, que es ahí lo complejo. Y no es algo que no sea una idea mía. Si nos remontamos a las primeras interpretaciones de las óperas de Verdi, Sí. han sido interpretadas en su mayoría por grandes cantantes. Grandes cantantes que para hacer que la obra en un primer momento tenga un gancho con el público, han hecho en muchas ocasiones cosas que podríamos poner bajo la lupa para analizar si es correcto o no. Verdi mismo, por ejemplo, en cartas, él escribe que prefiere que los cantantes no rían, no aplaudan, no hagan extrateatrales las cosas sobre la obra que él mismo escribió. Fermatas donde no existen. Una cuestión de cosas que endulzan más, hacen más fácil que el público en una primera audición se logre impactar, pero que a veces llegan a deteriorar el trabajo del compositor. Esto es lo que yo trato jamás de caer en esta banalidad, porque siempre tenemos el riesgo de saber hacer el efecto para que el público mismo se sorprenda. Las obras que yo dirigí de Rogatis, como la obra de Esteban Ben-Sekri, yo creo que se valen por sí mismas. No necesito hacer nada, la obra está hecha. Lo que sí necesito es tener un trabajo de depuración muy grande, que también soy consciente que en unas primeras audiciones no se logra un trabajo de una calidad muy alta, sino que son primeras etapas. En esto, fundamental mencionar la tradición y el valor de la tradición, que por ejemplo es algo que encontramos con mucho arraigo en Viena. La tradición que permite decir, educa al público, la tradición permite dar un valor a ciertas cosas que se han hecho de una manera en base a intenciones del compositor quizás vivo, y que también permite dar una identidad a cierta interpretación. La interpretación es algo sumamente complejo, a veces sumamente personal, y para un director, como para cualquier intérprete, debería ser principalmente la búsqueda de lo que el compositor mismo deseó. Ahora, en el momento que uno está en el concierto, es inevitable que la intuición artística de una misma persona entre en juego. El yo personal, mi temperamento, mi manera de hacer arder a un grupo una masa de gente delante mío. Sí. Yo recuerdo, muchas veces, creo que alguna vez te lo comenté, que una vez había entrado, ibas a dirigir, y entré, todavía no había nadie del público, yo entré y vos te estabas cerrando el ensayo final. Y la forma en que le hablaste, la humildad y la manera en la que te dirigiste a esos muchachos que habían trabajado bajo tu batuta, es algo que no me voy a olvidar.
es algo realmente emocionante. Este hombre que estamos escuchando es un hombre que todavía no tiene 30 años y que, bueno, es así como él cuenta, él es así. Es una persona íntegra, sumamente trabajadora, y además es una persona que le da lugar a los jóvenes valiosos. Por ejemplo, a este violinista Xavier Inchausti, sí. Xavier Inchausti, el bahiense, ¿no es cierto? Bahiense. Bueno, él no necesita de mi publicidad, él tiene una trayectoria detrás enorme. ¿Cuántos años tiene? Y ahora creo que debe estar teniendo 16 Ay, años, Dios mío. 15 años. Bueno, Xavier no necesita de ninguna de mi publicidad. Me ha sido muy penoso en algún momento algunas cosas que yo he escuchado del entorno a él. Claro. Porque cuando uno ve a gente de enorme talento, a mí por lo menos me ha sorprendido ver cuánta maldad hay en algunas personas. Ahora, la luz es difícil de eclipsar. Y yo creo que Xavier es un violinista con una gran trayectoria por delante y que él solo va a ir mejorándose a él mismo año a año, trabajando, y seguramente va a alcanzar un nivel internacional que ya lo tiene muy alto. Con él hicimos un concierto con la orquesta Musikverein Pressbaum, donde hicimos el concierto para violín de Mendelssohn, y luego viajamos a Sarajevo, donde hicimos el concierto para violín de Tchaikovsky. Y interesante, una orquesta de esa región, una orquesta más bien del este. La interpretación de un Tchaikovsky prácticamente es como para nosotros interpretar el tango, digamos. Es el lenguaje de ellos. Es el lenguaje de la sangre de ellos. Claro. Y creo que es de mucho valor pararse frente a esa orquesta y tocar un Tchaikovsky. Y a mí me fue de enorme gratitud ver la manera en la que el concertino que no decía dos palabras más que en bosnio, se fascinaba con Xavier, se fascinaba con el modo de interpretar, y realmente se veía tan interesado por ver un talento de esa magnitud. Ojalá él siga teniendo muchas más posibilidades. Tenemos proyectos por delante para hacer, pero sé que este año ha estado tocando de solista por muchas provincias del país, lo que me gratifica enormemente. En la Argentina. Sí, en Argentina, y creo que en este momento, no quiero decir erradamente, pero creo que está en Israel haciendo ciertos conciertos. No sé bien. Bueno, son varios los argentinos que has mencionado. Vos, Pablo Boyano, Esteban Belsecri, Xavier Inchausti y el uruguayo Matías Aberdía. Hay una colectividad bastante importante de músicos latinoamericanos o rioplatenses. En la ciudad de Viena hay varias personas latinoamericanas, creo que en Europa. Que se dedican. Pero yo decía, sobre todo rioplatenses, ¿o es este grupo nomás de ustedes? No, hay gente también de Rosario, de Salta, de Mendoza. ¿No? Músicos, todos referidos a refiriéndonos a la música. Bueno, mira, tenemos varios llamados telefónicos. Dice Marta del Centro, pregunta: la segunda sinfonía de Esteban Belsecri y el Compendio de la Vida, esas dos obras de una hilaridad admirable, porque lo conoce desde que era chico, cuando ella iba al Colón con el papá. Saludos de Elvira Rey y Marta Rey para Belsecri y para todos. Belsecri es un ser excepcional, que es como dice el invitado Pablo Boyano. Bueno, Belsecri es una persona que ha cosechado, querida, claro, y que seguramente ha cosechado muchísimos talentos. Bueno, Esther de Chacarita dice: me gusta mucho el invitado de hoy, felicitaciones. Liliana de Devoto agradece por las entradas que fue a ver ayer a Calígula, y es espectacular el programa con Pablo Boyano. Felicitaciones. Bárbara Durán felicita por la Asunción de María, porque hoy es Santa María. Reza hoy por todas las Marías y felicita por el invitado de hoy. Y Verónica de Lugano quiere felicitar a Cristina por el programa de Dante, que estuvo genial. Hoy también tenemos un programa genial con un invitado tan especial como... Bueno, tenemos acá
Alejandro de Macedonia, que dice que tiene el honor de enviar un sincero abrazo al genio. Vos sos el genio, Pablo Boyano es el genio, y que la profesión de la dirección orquestal ha sido valorada históricamente desde varios puntos de vista, que se pronuncia por la consideración como una deidad que en mitología la constituían los genios. Bueno, así que por todos lados sos un genio, me parece muy bien. Liborio de San Antonio de Areco dice que le envía su merecido respeto y admiración y le confiesa a Pablo Boyano que usted es el segundo director de orquesta que conocí. El primero fue don Juan José Castro. Muchas gracias por su presencia y saludos a doña Cristina, que soy yo. El doña lo hace a uno un poco mayor, ¿no? Bueno, dice Sigfrido, lector furtivo de editoriales y para la audición de hoy, también de partituras, lector furtivo de partituras. Saluda a la conductora y le asegura que esta noche la audición luce la galanura armónica que vuestro invitado nos regala con su presencia. Sería oportuno que el maestro Boyano nos ilustre apelando tal vez a una sinopsis sobre los rigores, métodos, disciplinas, teorías, etcétera, consistentes para el dominio superior y absoluto de una orquesta. Vale decir, el ejercicio de la dirección orquestal. O sea que Sigfrido quiere que nos ilustres sobre el ejercicio de la dirección orquestal. Me leí esta pregunta que me diste. Si hubiera una respuesta fácil, no sería tan complejo sí, me parece, la dirección, ¿no?, orquestal. Ahora también hay respuestas. Cuando me encontré con el maestro Jorma Panula, maestro sumamente aclamado en Europa, que ha quizás sacado los más grandes talentos hoy por hoy a nivel internacional. ¿En qué país está él? En Finlandia, Helsinki. Realmente me causó una impresión muy fuerte la personalidad de él. Y es una persona de muy poco diálogo, de muy pocas palabras, que a veces es mucho más claro que una persona que hable demasiado. Yo me acuerdo que le pregunté algo similar y él me respondió con 2 palabras: individualidad y personalidad. Es muy abarcativa esta respuesta, sí, es muy general, pero creo que si uno se indaga a uno mismo, uno debe llegar a conocerse, llegar a ver cuáles son las limitaciones que uno pueda tener, si uno debe tener que desarrollarse más en un ámbito que en otro, y obviamente, bueno, estudiar como para poder conocer qué se necesita para conducir bien una orquesta. Yo creo que los caminos son diferentes y nos sobran ejemplos para ver grandes directores con escuela violinista, grandes directores con escuela pianista, grandes directores con unos oídos magníficos. Creo que lo más importante es lograr alcanzar ser un artista y que podamos transmitir al público un mensaje humano. Los caminos son diversos y cada uno debe quizás recorrer y tratar de encontrar el suyo. Mira, me gustaría mucho que escucháramos un tema. Estamos en la mitad del programa, pero antes te quiero leer un mensaje que mandó Bárbara Garbán, que ella es cantante soprano. Está fascinada con el maestro y un gracias enorme por el programa. Y Bárbara, un beso muy grande por lo que me enviaste. Y bueno, ya nos hablaremos por teléfono. ¿Querés que escuchemos algún tema? Bueno, lo que te traje es la obertura de Rienzi, de Richard Wagner, que interpretamos con la Sinfónica de Passaggi en Bulgaria. Sí, la escuchamos.
Bueno, primero voy a leer estos mensajes y después hablamos con el maestro Pablo Boyano, que nos acompaña hoy. Pilar de Pilar dice que está temperadamente encantada, que nuestro maestro Boyano nos cautiva la imaginación auditiva y su efecto artístico combina la posibilidad de un magnetismo arbitrario con postulados responsables en la propia personalidad con un servicio de voto frente a la obra musical. Lo felicito, que es lo que vos hablabas recién, ¿no es cierto? Personalidad y individualidad. Individualidad, y yo agregaría mucho trabajo. Bueno, Julia de Devoto dice, qué genialidad el maestro. Es mi debilidad la música. Xavier Inchausti viajó a Israel para participar en un concurso internacional de violín que fue becado por Mintz. Muy bueno el programa. Olga de Constitución dice, estoy muy feliz de volver a escuchar a Pablo Boyano, que los jóvenes argentinos triunfen en Europa. Hoy somos dos, es de lujo. Muchas gracias, Olga. Y Osvaldo dice, bravo. Y yo te pregunto, ¿por qué Wagner? Bueno, Wagner es un compositor que ha inspirado a muchos de los compositores. Perdón, dijimos que era lo que habíamos escuchado. Acabamos de escuchar la obertura para la ópera Rienzi de Wagner, que se interpretó con la Orquesta Sinfónica de Pazarjik en Bulgaria. La interpretación es una interpretación en vivo, o sea, no es una grabación de estudio, ¿no? Hay algunas cosas por depurar en esa grabación, pero creo que tiene también la fuerza de la música en vivo, que tiene otra vitalidad. O sea que la grabación es en vivo, ¿no? Es en sí, estudio. Y con relativos pocos ensayos, 3 ensayos y un concierto. Pero generalmente se suele hacer lamentablemente pocos ensayos para la preparación de algunas obras que son de gran envergadura. Bueno, ¿y por qué Wagner entonces? Wagner principalmente porque, bueno, es una música que a mí me moviliza mucho, primero, pero también he encontrado en esta línea de compositores que he investigado una gran devoción hacia Wagner, sobre todo en la escuela constructiva y en la escuela de la investigación. Wagner sería quizás un paralelo. Wagner se inspira en la mitología del norte, de Escandinavia, para la composición de sus óperas, y de los compositores de los que estamos hablando, americanos, se inspiran en la mitología precolombina, ¿no? Como por ejemplo toltecas, aztecas, mayas, incas, la cultura de Tiahuanacu y otras comunidades locales, que creo que, si no me confundo, está poco a poco despertando sensibilidades de muchos artistas, no solamente de músicos. Lo que pasa es que con la música, para que ese gran número de obras que ya están escritas cobre espacio y regularidad en salas de concierto, se requiere del desarrollo quizás de la industria musical, que implica grabaciones, que implica buenas interpretaciones, que implica artistas, intérpretes dedicados fielmente y no por casualidad a la interpretación de esas obras. Como te había comentado antes, cuando tuve la posibilidad de dirigir Inti Raymi de Esteban Mensecri, es una obra que interpretó la Orquesta Colón de París, que en su momento la Orquesta Colón, ya el director decidió de extraer 1 minuto y medio de la música, lo que es un sacrilegio, ¿no? Un crimen artístico, que era por la dificultad enorme de la obra. Y que así todo, cuando yo la trabajé, encontré en la grabación y en el trabajo que se había hecho una suma de aproximadamente 260 errores. Esto es mucho trabajo, esto es mucha dedicación. No es una obra que pienso interpretar solo una vez. Que lamentablemente hoy no te pude alcanzar la grabación, pero espero pronto. ¿Me la prometés? Sí, espero así pronto los oyentes poder tenerla, no depende de mí. Repetí entonces. La obertura Inti Raymi de Esteban Mensecri. La vamos a escuchar, se lo prometo a los oyentes. Es una obra de un brillo excepcional y es una obra
como muchas de las de Esteban, como las 2 sinfonías que mencionó la persona que llamó antes, sí. El Compendio de la Vida y la Segunda Sinfonía, son 2 obras que me encantaría a corto plazo poder dirigirlas, porque la obra de él, bueno, me interesa particularmente. Y bueno... sí, Marta del Centro, que es una asidua oyente de Somos Dos. Sí. Sí, que habló de estas 2 obras de Esteban Ben-Sekri. Así que bueno, ¿te comprometes entonces para que los oyentes...? Sí, cuando tenga la grabación seguramente te la voy a alcanzar. Bueno, realmente todavía nos quedan 8 minutos de programa, así que seguí contándonos todo lo que están haciendo allá los jóvenes argentinos. Bueno, no sé sobre todo, pero te cuento de una experiencia que fue para mí muy grata, que fue este año haber dirigido la Filarmónica de Kharkov, en Ucrania. Es una de las segundas ciudades más importantes del país, después de Kiev. Es una ciudad que queda cerca de 700 kilómetros de Moscú. Son todas esas cosas que uno se entera mucho después del concierto. Claro. Porque prácticamente cuando me tomé el avión yo ni siquiera sabía dónde iba en el mapa. Yo había estado hasta el último momento abocado a estudiar y a prepararme desde el punto de vista musical. Ahí hicimos en la primera mitad nuevamente obras sudamericanas, y en la segunda mitad la Séptima Sinfonía de Dvorak, que es una sinfonía de una gran complejidad, no tan común en el gran repertorio, pero como te había comentado, como tengo un interés también particular por el compositor, preferí elegir para un programa que tenga cierta similitud de la estética. En la primera mitad hicimos Marco y Helada, uno de los primeros poemas sinfónicos de Pascual de Rogatis, que tuvo una acogida muy buena en Viena con la Orquesta Musikverein Pressbaum, la primera vez que la interpreté, y la segunda vez en Ucrania, que para mí fue realmente un placer, una bendición, pensar que Marco y Helada está inspirada en un poema de Gorky, un escritor ruso, un poeta ruso, y que está basada en una fábula que toma parte en el Danubio. Bueno, interpretar esta música con una orquesta rusa realmente para mí es... Pascual de Rogatis, Gorky y el Danubio. Sí. Pascual de Rogatis se inspiró en el poema de Maxim Gorky. Y lo ubicó en el Danubio. No, Maxim Gorky... lo ubicó en el Danubio. Claro, toma la poesía esta y la ubica en las orillas del Danubio. E interpretar esta música que lleva las 3 nacionalidades en tierras rusas, para mí fue realmente un privilegio, un honor, una responsabilidad, como te digo, por lo que siempre me lleva a trabajar mucho. Perdón... Esta orquesta, la Musikverein ¿cómo es? Musikverein Pressbaum es tu orquesta. Es la orquesta a la que soy director titular, sí. Y con ellos hicimos una primera interpretación de la obra antes de yo viajar a Ucrania, que sirve en muchas ocasiones para poder depurar la obra, claro. Y ver también el potencial de la obra. Luego de esta obra hicimos el poema sinfónico Supay, el gran primer poema sinfónico, inspirado en el libro El País de la Selva, de Ricardo Rojas. Sí. Supay es una personalidad un poco particular. Supay es el diablo para los incas, pero no el diablo bajo la visión quizás europea, sino es una manifestación que puede cobrar forma en una tormenta, en un viento fuerte, en un animal, y que no siempre es malo. Ajá. Supay, bueno, si uno quiere saber bien sobre Supay, puede leer el libro El País de la Selva, donde en un diálogo imaginario el joven Ricardo Rojas se encuentra con Supay y mantienen un diálogo sumamente interesante. La alquimia que de Rogatis hace de los sonidos en el poema sinfónico Supay, obra que también espero poder en algún momento alcanzarte, es sumamente interesante, porque yo percibo a cada momento esa fusión europea y americana que genera algo nuevo.
Supay está dividido en 3 movimientos este poema. El primero es Supay en la selva, el segundo es El alma de Supay y el tercero es Transfiguración o Transformación. En las partituras, en los manuscritos figura de las 2 maneras. Tendré que investigar mejor cuál es el nombre final que él mismo decidió para esta obra. Bueno, para mí fue una gratitud enorme contar con una orquesta de una magnitud ya más grande, ¿no? Porque eran 14 primeros violines, segundos, una gran cantidad de cuerdas, pero maderas por 3 y 2 arpas, 2 timbales, una orquestación realmente difícil de conseguir en algunas ocasiones. Así que, bueno, es una obra que realmente a mí me ha cautivado enormemente. Espero poder dirigir pronto nuevamente. Mi interés y mi honesta idea es que esta música se pueda interpretar, quizás poder yo también interpretarla en mi país pronto, pero no como una cuestión oportunista, sino como una misión de que conozcamos nuestros tesoros, de que conozcamos, valoremos y tengamos a diario contacto con nuestras obras. Claro, y que es lo que se llama la cultura nacional. Claro, porque es muy fácil apreciarlo en los textos, en la pintura, pero en la música requiere de muchos procesos para que eso mucho llegue más complejo. A conocerse. Bueno, y lamentablemente el programa se ha ido. Y yo te agradezco muchísimo, maestro Pablo Boyano, que esta vez que viniste a la Argentina, viniste otra vez a saludarnos, a Somos Dos, a estar con nosotros, así que... Te agradezco a vos, Cristina, para mí es un placer y yo estoy siempre al servicio de lo que tú necesitas. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes les digo, hasta el miércoles próximo, en Somos Dos. Hasta luego. Somos Dos, con la conducción de María Cristina Versáis. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos Dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos Dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos Dos.